De un tiempo para acá, los temores, los miedos se han convertido en una de las más grandes preocupaciones de la humanidad y que han disparado prácticamente todos los medicamentos que tienen que ver con calmantes, sedantes, hasta la famosa melatonina se está vendiendo demasiado últimamente, de acuerdo a las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud en torno a este tema que hoy nos ocupa. Miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo a que nos abandonen, miedo a no tener con qué comer, miedo a lo que puede ocurrir con este planeta Tierra en cualquier momento, miedo a perder todo lo que tenemos, miedo existencial, miedo al futuro, miedo a que la persona que afirma y dice que nos ama ya no nos ame más y ame a otro o a otra. Miedo a perder el empleo, a quedarnos sin trabajo, miedo a que alguien se acerque y nos cause daño. Muchos miedos y muchas fobias existen en estos momentos. Miedo, miedo, miedo. Y hasta miedo que nos dé miedo. El miedo, el pánico, la ansiedad y los temores están enfermando a millones y hasta llevando a estas personas a la tumba, dice la Organización Mundial de la Salud. Quien exprese o afirma que nunca ha tenido sentido el sentimiento del miedo es un mentiroso. Porque cuando tienen, por ejemplo, una cita médica o tienen que ir al dentista, hay quienes se ponen muy nerviosos, les entra el pánico y, obviamente, sienten miedo. Miedo a los truenos, miedo a los relámpagos, miedo a las tormentas, a los huracanes, a los temblores, a los terremotos. Del miedo nadie se escapa, óigalo bien, del miedo nadie se escapa. Hasta los apóstoles que tenían a su lado compañero, como compañero nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesucristo. Estos apóstoles sintieron miedo. ¿Cómo así que sintieron miedo? Pues leamos lo que dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así que los apóstoles que acompañaban a Jesucristo tuvieron miedo? Sí, Señor. Mateo, capítulo 14, a partir del verso 23, dice el relato bíblico. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Este mismo apóstol Pedro, que figuraba como el más intrépido, el más agresivo, también tuvo miedo, y sí que tuvo miedo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 69, relata cómo se amedrentó, cómo le dio temor, que llegó hasta negar al maestro, a su jefe, a Jesucristo, ¿cómo le parece? Pedro el intrépido, el fuerte, el que no sentía nervios, no le temía nada. ¿Qué pasó? Evangelio Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro
Estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este, o sea, Pedro, estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pero aquí viene una parte bien interesante, bien hermosa, que nos lleva a pensar cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estuvo en este planeta Tierra, el que narra la Biblia, las Sagradas Escrituras, Jesucristo sintió lo mismo que nosotros. Era una persona normal en cuanto al cuerpo. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? El mismo Hijo de Dios en cualquier momento de su vida sintió lo que nosotros sentimos muchas veces y vivió lo mismo que nosotros sentimos: el pánico, la ansiedad que vive todo ser humano. También Jesucristo, el bello Jesús de Nazaret, lo sintió como nosotros. ¿Dónde? ¿Cuándo? Leamos la Biblia. Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, a partir del verso número 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 27, en el verso número 46, hace una afirmación dramática en torno a este tema. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso el temor, el miedo, está ligado a nuestra vida. El miedo está ligado a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Solamente una persona, solamente un ser, Jesucristo, solamente una persona, un ser indescriptible, inigualable, que se llama Dios, nuestro Padre Celestial, puede darnos la paz y la tranquilidad para hacer huir el miedo y los temores. La Sagrada Escritura, la Santa Biblia, está llena de relatos y episodios e historias que nos narran cómo quienes se creían invencibles, y como dicen algunos que son muy machos, muy valientes y no sienten miedo, permítame digo, ja, 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 porque la Biblia dice que reyes, líderes, caudillos, jefes, generales, comandantes, profetas, patriarcas, etcétera, 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 todos en cualquier momento vivieron y sintieron miedo y temor. Pero ¿qué dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, sobre este miedo, sobre estos temores que hoy ocupan nuestro tema? Leamos Libro Josué, capítulo número 1, verso número 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso número 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Libro Salmos, capítulo 27, verso número 1. Jehová es mi luz y mi salvación,
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mismo libro de Salmos capítulo 34, verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mismo libro de Salmos capítulo 118, verso número 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerdan que les dije que el miedo, el temor, pero sobre todo el miedo, que es más grave, está ligado al cuerpo, a la genética, al chip mental de la humanidad. Pues aquí está todo claro para que usted comprenda. El primer hombre, el primer ser humano que existió en el planeta, sintió miedo. ¿Cómo les parece? Adán sintió miedo. ¿Cómo así? ¿Y cuándo sintió Adán el sentimiento del miedo, del pánico? Voy a leerles. Génesis capítulo 3, verso número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, o sea, Adán le dijo a Dios. Adán, el primer ser humano, le dijo a Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Tuve miedo. ¿Quién dijo miedo? Adán. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Precisamente también otro de los grandes valientes de la Biblia, quien se enfrentó al ejército del faraón, se enfrentó al mismísimo faraón. Moisés también tuvo miedo. ¿Cuándo tuvo miedo? ¿Cuándo se llenó de pánico Moisés? Libro de Éxodo capítulo 3, el verso número 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Le dijo Dios a Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién más tuvo miedo? Según el relato bíblico, pues nada más y nada menos que Poncio Pilatos. ¿Cómo le parece? La belleza de Poncio Pilatos, que tuvo en su poder, en sus manos, el momento cumbre de juzgar a Jesucristo. El famosísimo Poncio Pilatos también tuvo miedo y varias veces le dio miedo. En el Evangelio de Juan capítulo 19, en el verso, a partir, por ejemplo, del verso número 6, dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo a Poncio Pilatos, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Verso número 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Poncio Pilatos tuvo más miedo. Y ya para terminar, aleluya, gloria a Dios, unos textos, unos versículos que nos llenan de emoción, que nos hacen vibrar, porque Jesucristo nos dejó consuelo y esperanza para quienes no somos valientes, sino que sufrimos de ese problema, de esa enfermedad, del miedo, que según nos dicen algunos no tienen miedo, pero a los miedosos, a nosotros los miedosos, el bello, el lindo, el poderoso, el hermoso Jesucristo, dice en su palabra lo siguiente, que nos consuela y que nos lleva a seguir adelante. Aleluya. En el Evangelio Juan, capítulo 14, a partir del verso, son dos textos que dicen lo siguiente. Evangelio Juan, capítulo 14, verso 27. Atención, dice Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Repitamos este hermoso versículo que nos ha dejado a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, Dios da una paz permanente, no la da pasajera. No se turbe, no se preocupe, no nos preocupemos a través de nuestro corazón, ni tengamos miedo.
repito.